8 ratones fueron colocados dentro de un mundo perfecto. 4 machos, 4 hembras. Tenían comida y agua infinita. No había enfermedades ni depredadores, absolutamente ninguna amenaza de ningún tipo. 5 años después, todos y cada uno de ellos estaba muerto, y ni una sola muerte fue causada por algo que un veterinario pudiera haber diagnosticado. Este es el universo 25, el experimento más perturbador jamás realizado sobre una sociedad. En 1968, un científico estadounidense llamado John Calhoun destruyó algo que llamó un paraíso para ratones. Material blando para anidar en cada rincón, la temperatura mantenida perfectamente estable, las jaulas limpiadas a mano según un cronograma, eran los especímenes más sanos de la colonia de cría de los Institutos Nacionales de Salud. Calhoun era etólogo. Había pasado toda su carrera obsesionado con una pregunta específica. ¿Qué le sucede a una sociedad cuando ya nada resulta difícil? Llevaba 2 décadas persiguiendo la respuesta para cuando llegó a este experimento. Había construido versiones anteriores en un bosque de un cuarto de acre en Maryland, en recintos de graneros y en salas de laboratorio. 24 de ellas, una tras otra. Cada una un paraíso ligeramente distinto para ratas o ratones, sin escasez, sin depredadores y sin escapatoria. En cada una de ellas había visto el mismo patrón. La población explotaba, la violencia se disparaba, el apareamiento se distorsionaba en algo retorcido e hiperactivo. Luego colapsaba en apatía y la colonia moría. Había documentado el patrón 24 veces. El 25º debía ser el perfecto, el experimento limpio, la respuesta final que nadie pudiera discutir. Lo montó dentro del Laboratorio de Investigación Federal en Maryland, un recinto cuadrado de casi 3 metros con apartamentos apilados a lo largo de cada pared, alcanzables mediante túneles de malla que iban del suelo al techo. Calum lo llamó apartamentos de escalera. Cada uno era alimentado por tolvas que nunca se vaciaban y botellas de agua que nunca se secaban. Calculó que el espacio podía albergar cómodamente a unos 3.800 ratones. Nunca se acercaría a esa cifra. El día 1 colocó a sus 8 fundadores dentro y cerró la tapa. Durante los primeros 104 días casi no ocurrió nada. Los ratones exploraron, aprendieron la geografía y decidieron quién dormía dónde. Luego nacieron las primeras camadas y la población comenzó a duplicarse. Cada 55 días el doble de ratones que antes. Para el día 315 más de 600 animales vivían dentro. Trepaban unos sobre otros en las rampas, dormían en montones y se disputaban el espacio para andar en la parte alta de los apartamentos. Este es el momento en que todo empezó a desmoronarse. En una colonia normal de ratones, cuando la población crece más allá de lo que el territorio pueda absorber, los ratones sobrantes se marchan, emigran, encuentran tierra nueva en otro lugar. Dentro del universo 25 no había tierra nueva. Los machos jóvenes, sin ningún lugar donde ir y sin ningún rol que cumplir, empezaron a derivar hacia el centro del recinto. Formaban charcos apáticos de cuerpos. Calhoun se paraba sobre el corral durante horas, observándolos no hacer nada. No tenían peleas que ganar ni hembras que cotejar, nada que defender. Estaban sanos, bien alimentados y no tenían absolutamente nada que hacer. Cuando uno de ellos era atacado por otro ratón, no se defendía. Se quedaba tendido y absorbía el daño. Luego se levantaba, caminaba unos pasos y se echaba de nuevo. Pero no todos los machos guardaron silencio. Un segundo grupo se formó al mismo tiempo en el extremo opuesto del espectro. Eran frenéticos e indiscriminados. Se movían por el recinto más rápido que cualquier otro ratón. Se metían a la fuerza en nidos que otros machos intentaban defender. Se saltaban los rituales de cortejo que todos los demás ratones aún seguían. Se negaban a ser disuadidos, incluso por la violencia de los machos dominantes. Y en los peores rincones de la colonia comenzaron a aparecer comportamientos que ninguna sociedad de ratones funcional había producido jamás. Las hembras respondieron con su propia retirada. Aquellas que ya no podían encontrar un lugar en el orden social treparon a los apartamentos más altos y vivieron solas. Dejaron de interactuar con los machos, dejaron de reproducirse. Calhoun también notó algo que llamó el sumidero conductual. Incluso cuando había comida igualmente disponible en todas partes, los ratones empezaron a amontonarse compulsivamente alrededor de unos pocos comedores específicos. No comían solos. La presencia de otros ratones se había integrado tanto en su instinto de alimentación que un comedero vacío, por muy lleno que estuviera, les resultaba inútil. El amontonamiento empeoraba cada vez más en torno a un puñado de estaciones, mientras el resto del recinto permanecía casi intacto. Luego, las madres que aún intentaban criar a sus crías empezaron a fallar de un modo mucho más oscuro. Defender un nido en aquel entorno exigía un trabajo constante. Los machos que originalmente habían reclamado territorio se agotaron de tanto patrullar y dejaron de proteger a sus familias. Las madres tenían que defender el nido ellas mismas mientras seguían amamantando. Se volvieron contra sus propias crías. Las abandonaban en lugares dispersos por el recinto. Algunas olvidaban por completo cuáles crías les pertenecían. Otras dejaban de reconocerlas como propias. Y en los peores tramos las madres empezaron a devorar a sus propios hijos. En algunas secciones de la colonia, 1 de cada 20 ratones recién nacidos sobrevivía
hasta el destete. Calum describía más tarde que, para este punto, el tejido social de la colonia estaba efectivamente muerto. Los cuerpos seguían vivos, pero la estructura que los mantenía unidos como especie, no. Las crías que sí sobrevivieron fueron criadas por madres a las que apenas le importaba si vivían. No tenían ningún modelo de cómo era una vida funcional dentro de aquel lugar, y cuando crecieron se comportaban como nada que Calum había visto jamás. Los machos de esta generación nunca peleaban, nunca intentaban aparearse, nunca participaban en ninguna actividad social, comían, dormían y se acicalaban obsesivamente. Su pelaje se mantenía perfecto porque nunca se metían en una sola pelea, se movían por la colonia como si ningún otro ratón existiese. Calum los llamó los hermosos. Se veían por fuera como los ratones más sanos de la colonia. También estaban funcionalmente muertos. Nunca intentaban reproducirse, no sabían sociabilizar. Sus sistemas nerviosos se habían desarrollado dentro de un mundo donde cada rol social ya estaba ocupado por alguien más y simplemente habían renunciado a la especie. El día 560 la población alcanzó su punto máximo, 2200 ratones. Nunca subiría más. La última concepción exitosa dentro del universo 25 ocurrió el día 920. Después de eso no nació ningún ratón nuevo. La colonia siguió envejeciendo. Los hermosos siguieron acicalándose. Las hembras aisladas permanecían en sus apartamentos altos. La violencia continuó en algunos rincones ya sin ningún propósito. Y uno por uno los ratones murieron de viejos, sin ningún reemplazo que viniera detrás. El 23 de mayo de 1973 murió el último ratón del universo 25, 4 años y 10 meses después de que Calum cerrara la tapa. Escribió que los ratones habían muerto 2 muertes. La primera fue la muerte del espíritu, la segunda fue la muerte del cuerpo. La primera ocurrió años antes que la segunda. Cuando su artículo salió a la luz, el mundo se quedó con la lectura obvia: la comodidad mata, la abundancia mata, una vida sin lucha es una vida que se destruye a sí misma. La imagen de los hermosos, de aspecto perfecto y silenciosamente extintos, se convirtió en una de las metáforas más citadas de finales del siglo XX. Los urbanistas la señalaban. Líderes religiosos, políticos de todos los bandos, cualquiera que quisiera advertir sobre la decadencia de la vida moderna encontraba en aquellos ratones algo que podía usar. Pero esa lectura no era la que Calum realmente dijo. Su verdadera conclusión estaba allí, en el artículo, con sus propias palabras. Para un animal tan complejo como el ser humano, escribió, un colapso similar no solo era posible, era lógico. Si el número de individuos capaces de cumplir roles significativos supera con creces el número de roles disponibles, solo pueden seguir la violencia y la disrupción. El asesino no era la comodidad, era la desaparición de los roles significativos. Cuando la población creció más rápido que la oferta de roles significativos que la colonia podía ofrecer, los ratones sin lugar dejaron de funcionar. Los luchadores no tenían contra quién luchar. Las madres defendían nidos que nadie les ayudaba a mantener. Los jóvenes crecían sin nada que se esperara que heredaran. La estructura que le daba a cada ratón individual una razón para participar en la especie se evaporó. La comida nunca se acabó, el agua nunca se acabó. Lo que se acabó fue algo que a nadie se le había ocurrido poner en el paraíso desde el principio. La comodidad no los mató, solo eliminó la fricción que hacía que estar vivo se sintiera como algo. Y aquí está la parte que casi nadie cita. El propio Calum no era un pesimista. Pasó el resto de su carrera no prediciendo el colapso, sino intentando prevenirlo. Siguió construyendo nuevos universos, siguió cambiando las variables. Buscaba esa única cosa que pudiera devolver a un paraíso para que éste siguiera funcionando. Creía que los humanos podían elegir de forma distinta a cómo lo hicieron los ratones. Escribió que, a medida que el espacio físico se contrae, el único camino hacia adelante es extendernos hacia el espacio conceptual, hacia las ideas, hacia las redes, hacia la labor de construir roles que antes no existían. Lo llamó generatividad ideacional, una frase larga para una idea simple. La salida es seguir creando nuevas razones para estar aquí. Pero el experimento sigue allí, en los datos. Un paraíso perfectamente diseñado, 8 ratones, 5 años, una extinción completa y una causa de muerte que ningún informe toxicológico sería jamás capaz de nombrar. Los ratones no tuvieron elección, nosotros todavía la tenemos. Lo que sucede a continuación depende de nosotros.